Hola, hola, cordial saludo por aquí Ramiro Serna, muy contento de compartir con ustedes una reflexión sobre las inspiraciones culturales que podemos encontrar aquí en Florida. Y precisamente he estado reflexionando sobre, no solamente sobre el personaje que voy a hablar hoy, sino también sobre ese hecho de lo que es el componente cultural. Y yo creo que la cultura nace cuando el ser humano es capaz de cultivar, y valga la cacofonía, cuando el ser humano es capaz de cultivar sus pensamientos, sus ideas y principalmente sus sueños. Y es precisamente que esa reflexión me invita a pensar en el personaje del cual vamos a hablar en este momento. Me refiero a Walter Elias Disney, más conocido como Walt Disney. Un hombre que eh, nos deja un mundo de imaginación, de sueños, incluso un mundo de inspiraciones. Walter Elias o Walt Disney nace el 5 de diciembre de 1901 en una familia donde él es el cuarto de 5 hijos y vivían en unas condiciones, digámoslo así, relativamente precarias, ¿no? Su padre se enferma allí en Chicago, donde Walt Disney nace, y se tienen que mudar a Kansas, donde empieza a acompañar a su padre en labores como repartir periódico y otras actividades que lo llevaron a empezar a buscar la manera de generar ingresos desde muy pequeño. Ya por allá en 1919 ya trabajaba en un periódico del cual lo despiden precisamente porque no tenía imaginación, porque le faltaba creatividad. Un hombre que nunca se dio por derrotado. Creo que eso es una forma de uno cultivarse. Y en 1923 funda con su hermano los estudios de Disney Brothers Studios, y pues bueno, tampoco le fue muy bien con esa compañía, la cual pues, de alguna manera fracasa, quiebra, pero más adelante él insiste en seguir con sus componentes creativos y es precisamente en 1928 cuando crea un personaje o le da vida, por decirlo de alguna manera, a Mickey Mouse, pero a la vez, sin lugar a dudas, Mickey Mouse le dio vida a él también. Y eso genera, obviamente, un boom, una explosión bastante poderosa y significativa. Y en 1930 empiezan a aparecer lo que nosotros llamamos las caricaturas en los periódicos, que era una serie de unas cuantas imágenes con algún relato que era simpático, pero que también a la vez podía ser crítico de las situaciones sociales y políticas incluso del contexto de la época. Y eso obviamente que también fue contribuyendo de manera poderosa y significativa a que fuese siendo cada vez más y más conocido. Ya luego en 1932 crea su primer cortometraje a color, que es Árboles y Flores. Ahí vemos cómo él entonces, de alguna manera, le está dando, por decirlo de alguna forma, vida a elementos inanimados, como un mueble, o incluso le da unas condiciones antropomórficas a los árboles, donde les pone voz, donde les pone, digámoslo así, sonido adicional y vitalidad, una vida propia, ¿no? Entonces eso nos va mostrando cómo él, con su capacidad creativa, va haciendo esa articulación de imágenes y sonidos, que también fue un aspecto que tuvo mucho impacto dentro del público en general. Luego ya en 1937 saca su primer largometraje, que era Blancanieve y los 7 enanitos. Un boom impresionante. Él de alguna manera era capaz de articular o abstraer de cuentos, de historias de otros grandes autores, poderlos llevar no solamente a los dibujos, sino luego a la pantalla, porque él fue guionista, director de cine, fue incluso animador, en fin, son muchas sus labores que fueron dejando ese impacto, dejando esa huella que hoy perdura, ¿no?
Luego en 1940 aparece otra gran obra que no tuvo tanto impacto como la de Blancanieves y los siete enanitos, que fue Pinocho, hasta que luego ya en 1941 con Dumbo vuelve y tiene otro impacto que incluso lo rescata de cierta dificultad económica que se había presentado. Tenido ciertas dificultades con Pinocho, que hubo que hacer mucha inversión, pero que en última instancia no tuvo el resultado financiero que esperaba, aunque hubo muy buenas críticas, pero bueno, después entonces con Dumbo tuvo la oportunidad de sobresalir y rescatar ciertas condiciones. Esto nos invita a reflexionar precisamente dentro de ese legado cultural, esa perseverancia del hombre que sabe lo que está haciendo y ama lo que hace y hace lo que ama y sigue con su inspiración. Luego en 1945 sorprende a la humanidad con una combinación de imágenes reales junto con dibujos animados. Entonces, articular esos elementos, sin lugar a dudas, que despierta una inspiración, despierta un interés muy significativo en ese aspecto tan humano, específicamente humano, de lo cultural, que es la creatividad. ¿Por qué? Porque está articulando elementos musicales, elementos del dibujo, digámoslo así, lo que tiene que ver con la prosodia, lo que se relata dentro de estas historias, y todo entonces encaja de una manera sincrónica y perfecta, dando una connotación de un realismo impresionante y de conexión con las personas que asistían a sus obras, algo que sin lugar a dudas todo artista anhela, que sus imágenes, sus obras toquen el corazón de la audiencia, y de veras que lo logró. Walt Disney decide primero crear una ciudad que era para el descanso de sus empleados, ya había crecido bastante su compañía, pero ese hombre soñador luego quiso crear una gran ciudad que fuera diseñada con características mágicas. Y es ahí donde él compra 43 millas cuadradas en el centro de Florida, en Orlando precisamente, que, oiga, estamos hablando de 43 millas, que es más del tamaño de Manhattan. Y entonces empieza a desarrollar allí todo un proyecto, lo empieza a estructurar y efectivamente en 1961, que fue cuando se compró ese terreno y ya había estructurado todo el proyecto, se empieza a trabajar en ese proyecto. Pero desafortunadamente tal vez cuando se abre este maravilloso parque en 1971, ya Walt Disney había muerto el 15 de diciembre de 1966 por un problema pulmonar, por su de pronto adicción al tabaco, al cigarrillo. Sin embargo, fue un hombre que, sin lugar a dudas, nos dejó una gran inspiración. Nos deja aquí en Florida precisamente este maravilloso parque para que los niños, desde los 0 años hasta los 100 años, diría yo, o más de 100 años, niños de 0 a 100 o 120 años, podamos disfrutar, no solamente disfrutar, sino conectarnos con esa inspiración. Dentro de su gran obra, obviamente, quedan aspectos muy poderosos y significativos, como sus 22 estatuillas de los premios Oscar, 59 nominaciones, hubo 4 Oscar adicionales, o sea que en total fueron 26 los que de una u otra manera recibió, precisamente por su gran impacto en la comunidad. Aquí la semblanza de un hombre que una de sus frases contundentes, donde decía: yo no duermo para descansar, yo duermo para soñar. Y sí que es bien cierto que fue capaz no solamente de soñar y materializar, concretar sus sueños y permitir que muchas personas, millones de personas, pudiésemos adentrarnos en sus sueños. De hecho, recuerdo en mi último viaje a Disney World, hace poco, con mi familia,
Y mi nieto Sebastián decía, abuelito, ¿cierto que parece que estuviéramos en un sueño? Y yo le decía, no es que parezca, estamos verdaderamente dentro de un sueño de un gran soñador. Y verdaderamente podemos entonces considerar que todo lo que un ser humano deja como construcción, como algo creativo, nos inspira a seguir creciendo, incluso para consolidar con mayor contundencia que lo más importante no es solamente dejar un mejor mundo para los hijos, sino unos mejores hijos para el mundo. Hijos inspirados en la creatividad, que es diametralmente opuesta a la destructividad. Sin lugar a dudas, ese para mí ha sido el gran legado de un gran hombre, de Walt Disney. Es esto lo que quería plantearles, reflexionar un poco sobre Walt Disney, que nos ha dejado aquí en Florida una semilla que echó raíces y se ha venido expandiendo para el disfrute, el aprendizaje y la conexión con ese aspecto, digámoslo así, del espíritu cultural del ser humano. Gracias y seguimos en contacto.